Estoy grabando la reunión. Así que, bueno, vamos a definir, hacer unas cuantas cositas. Vamos a ir a la resolución. Estoy en... ¿Me están viendo? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Bueno, la variable es nivel de tensión, es una variable continua, la unidad en la que está medida es en kilovolt, pertenece al espacio de los números reales, por eso es continua. Por lo general las variables continuas ustedes las identifican porque surgen de una medición. En este caso, a cada cliente industrial, que es la unidad experimental o la unidad de análisis, lo que se le registra, lo que se le mide, es el nivel de tensión, y en este caso en kilovolt. Como dijimos, es una variable entonces cuantitativa, se expresa con un número, numérica, y además continua. Los datos así como están en el ejercicio no dicen mucho, están sueltos, así que para hacer un análisis e interpretar lo que nos están diciendo, para sacarle el jugo, rescatar información, para analizar y describir la variabilidad esta que está presente en los distintos niveles de tensión de los 50 clientes industriales, lo que vamos a hacer en primera instancia es resumir esta información, las observaciones, en una tabla de frecuencia, ¿sí? Para construir una tabla de frecuencia, en este caso, como la variable es continua, lo que vamos a hacer es agrupar los valores en clases. Y lo que vamos a ver a continuación es cómo construir la tabla esta de frecuencia. Vamos a hacer Entonces, una manera es la siguiente. Vamos a rescatar el rango, ¿sí? Este es el rango, este es el recorrido de la variable que va desde el mínimo valor observado hasta el máximo. El mínimo nivel de tensión que se registró en esta muestra fue 11,70 kilovolt y el máximo es 15,30 kilovolt. Este es el recorrido para esta muestra en particular. Es un recorrido donde denota que asume cualquier real en este intervalo. Con corchete, porque justamente estos dos valores denotan el mínimo y el máximo observados en esta muestra en particular. Ahora sí, el rango es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, y en este caso es 3,6. 3,6 es el rango, que es un indicador de dispersión. Ustedes habrán visto en la teoría que es un estadístico de dispersión. Como vamos a agrupar los datos en clases o en intervalos, necesitamos saber cuántos intervalos, que serán en definitiva el número de filas que va a tener mi tabla, necesitamos. Una manera es tener en cuenta la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. En este caso, el tamaño de la muestra es 50, ¿sí? Quiere decir que la raíz cuadrada de 50 es 7,01. Esto es una ayuda. Uno de pronto tiene los datos crudos, los quiere agrupar en clase para construir la tabla de frecuencia y no sabe cuántas filas va a tener mi tabla, que es lo mismo que decir en este caso el número de intervalos o de clase, y bueno,
una ayuda para tener una idea es tener en cuenta esta raíz cuadrada. Nosotros en vez de 7 vamos a trabajar con 8. La otra inquietud que hay que resolver es, bien, voy a resumir en 8 clases, pero ¿de qué amplitud cada clase? Entonces, para tener la amplitud que va a tenerse en cuenta en las clases, voy a hacer el cociente entre el rango, acá es rango prima, porque en vez de trabajar con este 3,6, bueno, he redondeado a 4, ya le digo que son ayudas, entonces digo 4 dividido 8, quiere decir que una amplitud de 0,5 sería conveniente para resumir en una tabla de frecuencia los 50 datos que corresponden a los 50 niveles de tensión de los distintos clientes industriales. Como verán, en lo que estoy poniendo acá es este es el mínimo que se observó, este es el máximo, y por comodidad yo voy a empezar con la primer clase que empiece en 11,50, y como la amplitud es de 0,5, voy a llegar a este valor. Acá sería 15,55, ¿está bien? Arreglen ustedes. Decidido esto, ¿me quieren preguntar algo? Hemos dicho entonces que vamos a agrupar en 8 filas, que son las 8 clases, y que cada clase va a tener una amplitud, por supuesto, de 0,5. Por comodidad, empiezo en 11,5, más 0,5 llego a 12, 12 más 0,5, y completo hasta tener las 8 clases. Estas clases o intervalos son exhaustivos en el sentido de que abarcan todas las observaciones, en el sentido de que la primer clase debe contener al valor mínimo que se observó, que en este caso era 11,7, y por supuesto la última clase debe contener al valor máximo, que era, no me acuerdo qué valor era. 15,30. Gracias, 15,30. Entonces son exhaustivas y además son excluyentes. ¿Qué quiere decir? Vieron que acá es abierto y cerrado. Quiere decir que si en la muestra hubiera un valor justo 12, yo el conteo para armar la tabla de frecuencia, ese valor 12 lo voy a tener en cuenta en esta clase. ¿Bien? Y si hubiera un valor, por ejemplo, de 13, lo voy a tener en esta clase. Por eso es que abierto, cerrado. Completamos entonces la tabla, siempre entonces en la primera fila, en los encabezados, ustedes tienen una primer columna donde en este encabezado con I denota la fila, que en este caso es el número de clases. Le sigue el valor de la variable. Como la variable es continua, la hemos agrupado en clases. Quiere decir que cada clase, entre 11,5 y 12, es como que asume infinitos valores. Está bien, cualquier real que pertenece a esta clase forma parte de esta primer clase. En la muestra se observó un valor comprendido entre 11,5 y 12. En la muestra se observó 15 valores de nivel de tensión con valores entre 13,5 y 14. Bien, esto quiere decir que son 15 clientes industriales con valores de nivel de tensión entre 13,5 y 14. ¿Hay alguien que quiere entrar a la sala? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Gracias. Estas frecuencias son las que discutimos y explicamos el otro día, así que no me voy a detener mucho. Fíjense que por comodidad he agrupado en estas primeras columnas las frecuencias simples, esta en términos absolutos, en términos relativos, que se construía con la frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra, que acá es 50, así que 1 dividido 50 es 0,020, que en porcentaje es 2, el 2%, y en esta última parte de la tabla he puesto las frecuencias acumuladas. Como la variable es numérica, justamente por ser numérica uno puede, por ejemplo, sumar las frecuencias y obtener las frecuencias acumuladas. Si sumamos los valores de esta frecuencia absoluta, obtenemos esta frecuencia acumulada en términos absolutos. Si sumamos esta frecuencia relativa simple, obtenemos esta columna también de frecuencia relativa, pero... Disculpe, sí, una de las bien. chicas avisó que quiere entrar a la sala. ¿Alguien? Dale, vamos a salir. Vamos a salir, permitir, ahí estamos. Había unos cuantos. ¿Alguien más? A mí me avisó Eli nomás por privado. Bueno, ¿ya está Eli? Buen día. Hola, buen día. Bueno, retomo. Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Listo, profe. Tengo que volver a presentar. Esperen un momento acá. A ver. Habíamos llegado hasta acá, ¿no es cierto? Bueno, y si sumamos esta columna de frecuencia relativa en porcentaje, obtenemos esta otra. Recuerden ustedes que la última fila, estas que son absolutas, estas que son acumuladas, la última fila es n, el tamaño de la muestra. Si sumamos esta columna, llegamos al 1, que en porcentaje es el 100%. ¿Bien? Si sumamos esta columna, acá llegaríamos, acá habría un valor de 50. ¿Alguna pregunta de cómo se construye la tabla? Distintas personas pueden construir y obtener tablas diferentes, depende cómo construyen, depende la cantidad de intervalos y la amplitud que consideran, y además también cómo es el punto de partida. Si yo acá consideré 11,5, quizás otro hubiera empezado en 11,6, no está mal, está bien. Lo importante es que esa cantidad de intervalos, que es 8, y esa amplitud, son ayudas que nos van a permitir tener una tabla, digamos, ideales para resumir esta información. Una tabla que no es ni muy extensa, con muchas filas, que no me va a servir, ni una tabla que resuma tanto, que tenga tan pocas filas, que compacta tanto la información, que tampoco me sirve. ¿Está bien? Lo ideal es resumir, resumir la información en una tabla que tenga entre 5 y no más de 10 intervalos o clases. ¿Por qué pinté este valor? Porque les pide que interpreten, le piden que interprete la frecuencia relativa F sub 2. ¿Está bien? Entonces, F sub 2, a ver si puedo, un momentito, ahora sí. Vamos a interpretar F sub 2. Ok.
Entonces, si interpretamos esa frecuencia, F sub 2 tiene un valor igual a 3, quiere decir que 3 clientes industriales tienen un nivel de tensión, o registraron un nivel de tensión entre 12 y 12,5 kilovolts. ¿Bien? Pues pedía una acumulada en 3, en términos absolutos, así que ubico, esta es otra, vamos a hacer esta entonces. Acá está. Esta es la F3, 9 clientes industriales tienen un nivel de tensión entre 11,5 y 13 kilovolts. O bien, entre 11,5 y no más de 13 kilovolts. Este 30, que está acá, es una frecuencia simple, relativa, me dicen términos en porcentaje, ¿sí? Así que este 30% me está indicando que el 30% de los clientes industriales tienen un nivel de tensión entre 13,5 y 14 kilovolts. Y la última que hay que interpretar es 100 menos lo que acumulo. ¿Bien? Así que eso es a todo le resto. Al 100% le resto lo que acumulo en H sub 3 y quiere decir, a ver si me entienden, que el 82% de los clientes industriales registraron un nivel de tensión entre 13 y 15,5 kilovolts. ¿Bien? Cuando muestre los gráficos, vemos cómo se indican en los gráficos. ¿Tienen alguna duda, chicos? No, por ahora no. Seguimos. Bueno, en este gráfico, al igual que cuando vimos el ejercicio 1, las frecuencias se grafican. Las frecuencias simples con un gráfico y las frecuencias acumuladas con otro gráfico. Como la variable es continua, las frecuencias simples, ¿sí? Las frecuencias simples se grafican en lo que se conoce como un histograma. ¿Qué significa eso 0 PPP 78 que están en el chat? Perdón, fue mi gato. Bueno. Perdón. No, está bien. Bueno, este gráfico entonces es el que se utiliza cuando la variable es continua y verán ustedes que en este eje, el horizontal, en una escala apropiada, ubicamos los valores de la variable y se levanta un rectángulo sobre, o sea, en las clases que están acá, sobre cada clase o intervalo se alza o se levanta un rectángulo que tiene una altura proporcional, por supuesto, a estas frecuencias que está aquí, ¿sí? Que en este caso está en términos absolutos. ¿Bien? Así que ustedes con este gráfico, aquí con una escala apropiada, representan las frecuencias simples, que pueden ser, en este caso tenemos la frecuencia absoluta, pero el gráfico no cambia si representan las frecuencias simples, tanto la relativa como la relativa porcentual. Este gráfico ya dice mucho, porque lo que está diciendo es que
hay pocos clientes que consumen poco por la altura de los rectángulos, ¿sí? Hay pocos clientes industriales que consumen mucho por esta altura de los rectángulos, y en verdad la gran mayoría de los clientes industriales, como verán a partir del gráfico, tiene un nivel de tensión entre estos valores, entre 13 y 14 aproximadamente. Bien, es un gráfico con forma acampanada, lo que tiene sentido porque este tipo de variables, lo que es consumo y demás, tienen este gráfico acampanado. La gran porcentaje de la muestra está concentrado, como quien dice, en el medio, y poca parte de las unidades estadísticas, en este caso, registran valores bajos de la variable y también valores altos. Así que es un gráfico muy utilizado. El área de este histograma, ¿cuánto debería dar? 1. Muy bien. Perfecto. Voy a salir acá. Estoy acá. ¿Ven bien o quieren que lo agrande? Si lo agranda mejor. Pero... Dale. ¿Ahí? Sí, está bien. Y lo puedo agrandar más, ¿eh? Total, si pasa algo en la sala, me avisan ustedes. ¿Está bien? ¿Ahí ven mejor? Sí, profe, re bien. Bueno, bárbaro. Entonces, teníamos que representar con rojo. Vamos a hacer la pluma con este color. Esto que estoy acá pintando me está indicando F2. ¿Está bien? Quiere decir que ahí estoy indicando esa frecuencia que me había pedido en el inciso anterior. Ahí estoy representando gráficamente esa frecuencia. ¿Bien? Profe, le hago una consulta. Sí. Este gráfico me sirve para la frecuencia absoluta y relativa. Bien. Y después cuando yo tengo, y también estaba el otro del polígono de frecuencia, ese también, que es también lo mismo. El polígono lo que hace es, acá no lo tengo, el polígono lo que hace, veo si me sale acá, vamos a hacerlo con rojo, es otro gráfico que se utiliza, y lo que hace es unir los puntos estos, ¿ves? Claro, los puntos. Los puntos medios de cada clase. Y después para hacer lo que sería la acumulada, bueno, uso otro gráfico sería. Perfecto. En este gráfico se representan todas las simples, que están en minúscula, y en el otro gráfico todas las acumuladas. Buenísimo. Para cerrar el... Eso nada más era. Bien, pregunten todo lo que quieran. Para cerrar este polígono lo que se hace es tener en cuenta un poquito aquí y se cierra con la mitad de este otro intervalo anterior, ¿está bien? El polígono es muy útil porque lo que denota con una línea más suave es la forma de la distribución, ¿está bien? Como les dije, esta forma tiene como una forma acampanada, ¿bien? Algo así como, no se vio, ¿no? Perdón. Vamos a borrar. No quiere, pero no me quiere. Así. Epa. Tiene una forma así, ¿está bien? Acampanada, imagínense en ustedes. ¿Está bien? Es una forma que de alguna manera, después cuando estemos en otras unidades, me denota la forma de esta distribución en la población. Esto es a nivel descriptivo, estamos describiendo datos de una muestra,
y nos hace pensar que el nivel de tensión en la población es con una forma como la que estamos viendo aquí. ¿Está bien? Una forma acampanada. ¿Bien? Sigo. También había que indicar la frecuencia simple, que era 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que este rectángulo acá estoy indicando, H5. ¿Está bien? A partir del gráfico, uno ve e interpreta de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que entre, esto es 13,50 y 14. Bien, quiere decir que aproximadamente, no me acuerdo qué daba, H3 era 1, 2, 3, 4, ¿el 16% era o el 30%? El 30% de los clientes tienen este valor, entre estos dos valores de nivel de tensión. ¿Bien? Vamos a seguir ahora y vamos a seguir con la ojiva. ¿Bien? Cualquier cosa me preguntan. En la ojiva, lo que me permite es representar las frecuencias acumuladas. Entonces, en una escala apropiada, acá está, está en términos relativos. Estoy representando H sub I, pero H grande. También podrían poner la escala de la F acumulada, lo podrían haber hecho en la escala en términos absolutos o en términos en porcentaje, ¿está bien? Pero son las frecuencias acumuladas. Entonces aquí tenemos lo que se llama la ojiva. La ojiva es una curva suave y lo que hace es comienza en la primer clase, donde el límite inferior de la primer clase es 11,5, ¿bien? Acumulo este valor, que es 12, o sea, en 12, esto denotaría lo que acumulo en términos relativos, que es 0,02, ¿está bien? Luego llegaré a este punto, que es en 12,50 estoy acumulando en términos relativos 0,08, ¿bien? ¿Me siguen? 0,08 para llegar al último valor, que es 15,50, que es donde yo termino mi clase, y acumulo en términos relativo acumulado 1. ¿Bien? ¿Quieren que lo hagamos? ¿Quieren que lo hagamos? Por mí no, yo entendí. Bueno, cualquier cosa me dicen, ¿sí? Aquí vamos a representar con esto, con un color lindo, vamos a representar 100 menos H3, esto sería H1, H2, vamos a borrarla, que quede bonita. Entonces,
Con este segmento, lo que estoy denotando es, si me deja la pantalla, H3. Y a nosotros nos pedían 100 menos lo que acumulo en H3. Así que este segmento, que la pantalla no me deja, ahí está, esto es 100 menos H3%. ¿Está bien? Quiere decir que lo que les pedían a ustedes, que interpretamos en el inciso anterior, se representa aquí. Con este segmento estoy representando 100 menos H3. ¿Está bien? Llega hasta aquí. Vamos a hacerlo más bonito. Llega hasta aquí. ¿Está bien? Vamos a borrarlo, lo vamos a hacer bien prolijito. Ahí está. Y la otra que les pedía es lo que acumulo en 3, que sería este segmento que está acá. ¿Está bien? La altura de ese segmento me está indicando F en 3. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Vamos a seguir. Esto ya lo vimos. Vamos a calcular la mediana. La mediana es un estadístico de posición. La mediana está definida por una relación de orden. ¿Qué significa? Necesito tener los datos ordenados. Yo al tener ordenados la tabla en una tabla de frecuencia, ya los tengo ordenados de menor a mayor. ¿Está bien? En forma creciente. O sea que ustedes, si tuvieran que calcular la mediana, necesitan primero ordenar los datos de menor a mayor. En cambio, en el cálculo del promedio de X raya, no necesitan tenerlos ordenados. Bueno, para la mediana, como estamos con tablas de frecuencia, para el cálculo de la mediana, sabemos muy bien que corresponde la mediana con el percentil 50. Quiere decir que voy a entrar a esta columna y el primer valor, que es igual a 50 o supera, que en este caso es 64, me quiere decir, o me va a indicar cuál es el intervalo mediano o el intervalo que contiene a la mediana. ¿Bien? Así que ahí podríamos quedarnos ahí y decir que la mediana pertenece a este intervalo entre 13,5 y 14 kilovolts, o bien tener un valor más aproximado. Entonces podemos obtener el valor de la mediana a partir de la representación gráfica. ¿Por qué me voy a este gráfico, que es el que estoy representando las acumuladas? Porque la mediana, cuando yo digo que corresponde con el percentil 50, me está indicando, o es un valor de la variable que me deja por debajo al 50% de las unidades estadísticas que tienen un valor menor al de la mediana, y el 50% restante de las unidades estadísticas superan ese valor de la variable. Por eso es que lo voy a hacer y se indica en el gráfico de frecuencias acumuladas. ¿Está bien? Como hicimos cuando la variable era discreta, en esta escala entonces ubico al percentil 50, trazo una paralela al eje
horizontal, donde toca la ojiva bajo, y quiere decir que este valor es la mediana, ¿sí? En forma aproximada, la mediana, si estuviera hecho bien esta escala, denotaría entonces un valor cerca de 14, 13,70 y algo debe ser el valor aproximado de la mediana. El 50% de los clientes tienen un nivel de tensión que no superan este valor y el 50% restante tienen un nivel de tensión que supera este valor de la variable. ¿Se entiende? Como somos ambiciosos y queremos un poquito más, en vez de quedarnos con un valor aproximado que lo calculamos a partir del gráfico, vamos a obtener un valor numérico que de alguna manera me indique la mediana. Entonces, ustedes habrán visto en las distintas bibliografías, si consultan, que hay muchas fórmulas para calcular la mediana cuando los datos están agrupados en intervalos. Todas esas fórmulas se deducen de tener en cuenta propiedades de triángulos semejantes. Nosotros ubicamos al intervalo que contiene la mediana. El intervalo era entre 13,50 y 14, ¿sí? Esta que ven aquí es la ojiva. En 13,50 lo que acumulo en términos relativos es 34%, si se fijan en la tabla. En 14 lo que acumulo es 64%. Quiere decir que en algún lado, por supuesto más cerca de 64 que de 34, está el percentil 50, que me va a denotar la mediana. Entonces, si yo bajo, esta va a denotar la mediana. Este valor de la variable quiere decir que es 13,50 más algo que lo hemos denotado con alfa. La mediana es igual a este valor más algo. Ustedes fíjense en que, vamos a escribirlo, quedan representados dos triángulos semejantes, donde este lado, que es alfa, es a esta, que es la altura de este triángulo, acá lo tenemos, igual a este otro triángulo, donde este lado es a este que es B, ¿sí? Entonces se despliega esta igualdad. Entonces ahora simplemente reemplazando, alfa es justamente lo que desconozco, beta es esta longitud, es 50 menos 30, alfa es la amplitud, porque es 14 menos 13,50, la amplitud de la clase, y B es, bueno, es esto 64 menos 34. Quiere decir que a partir de estos triángulos que se visualizan aquí, triángulos semejantes y con un poquito de propiedades de triángulos semejantes, podemos despejar entonces este valor de alfa y obtener, con un poco de cálculo y operaciones básicas, sobre todo ustedes que son de matemática, obtener que el valor de la mediana es 13,50 más este valor, o sea, 13,77. Esto es kilovolt. El 50% de los clientes consumen como máximo 13,77 kilovolt, mientras que el 50% restante de los clientes industriales consumen por lo menos 13,77 kilovolt. De nuevo,
ustedes van a ver fórmulas que aparecen en muchos lados. Esas fórmulas, ¿cómo se deducen? De esta manera como la que acabamos de ver. Vamos a calcular otra estadístico de posición, que es la moda o el modo. Para calcular el modo, uno se posicionaba en esta frecuencia absoluta, en esta columna. En este caso, el valor 15 es la frecuencia mayor, la más alta. Quiere decir que... Profe, sí, perdón que la interrumpa, ¿no? ¿Cómo no, no. era la interpretación de la mediana? ¿Cómo? La interpretación de la mediana, ¿cómo era? El 50% de los clientes industriales consumen como máximo, tienen un nivel de tensión, como máximo de 13,77 kilovolts. Y el otro 50% restante de los clientes industriales tienen un nivel de tensión de por lo menos 13,77 kilovolts. ¿Ahí quedó? Sí, profe, gracias. Me detienen todas las veces que necesiten, ¿sí? No me molesta en absoluto. Vamos a calcular la moda, como les dije. Para la moda necesitamos tener en cuenta esta columna. Este es el valor más alto. Se trata de una distribución unimodal, hay un solo modo. Vamos a ver a lo largo del curso que hay distribuciones que no tienen modo, no existe el modo. ¿Y por qué no? Hay veces que hay más de un modo. Quiere decir entonces que la moda pertenece a este intervalo, algunos lo denominan el intervalo modal. Como la variable es continua, tiene sentido decir que lo más frecuente es que el nivel de tensión más frecuente sea entre 13,5 y 14 kilovolts para este grupo de 50 clientes industriales. Sin embargo, uno quiere un valor más cercano, no quedarnos con el intervalo, entonces uno quiere de este intervalo un valor que me represente al modo. No tiene mucho sentido, porque como la variable la hemos agrupado, decir que uno de los infinitos valores que hay acá adentro sea el nivel de tensión más frecuente, es como que no tiene mucho sentido. De todas maneras, igual vamos a obtener un valor que me va a representar a la moda o al nivel de tensión más frecuente para este grupo de 50 clientes industriales. Entonces, en el gráfico, fíjense, como les dije hoy, ya con el gráfico uno rescata mucha información. Ya vimos en el gráfico, lo vamos a decir ahora, que estamos con la moda, que justamente este rectángulo, que es el más alto, me está indicando que el nivel de tensión más frecuente para este grupo de clientes industriales corresponde a valores que van entre 13,50 y 14 kilovolts, porque es el rectángulo más alto. ¿Está bien? Gráficamente se calcula de la siguiente manera. Trazamos un segmento que une estos dos vértices. Trazamos este segmento que une estos dos vértices. Se intersectan y en el punto que se intersectan, si bajamos, toco. ¿A quién toco? Aquí están los valores de la variable.
quiere decir que en forma aproximada el modo estaría aquí, ¿sí? Si estuviera bien hecho y a nivel de escala, uno ya podría dar un valor, ¿está bien? Fíjense en que lo que vamos a obtener ahora también es teniendo en cuenta propiedades de triángulos semejantes, porque aquí hay triángulos semejantes, y yo lo que digo que es una interpolación, o sea, ¿cómo obtengo el modo? Y el modo es 1350 más algo. Bien, ¿qué tengo en cuenta? Y tengo en cuenta este rectángulo y este rectángulo, o sea, esta frecuencia, la anterior y la superior, para calcular el valor de la moda. Bien, entonces, fíjense de nuevo cómo a partir de triángulos semejantes y algunas propiedades, lo que decimos es lo siguiente. La altura de este triángulo, que es alfa, es a este lado igual, ¿sí?, a la altura de este triángulo en proporción hasta este lado. ¿Bien? Entonces ahora simplemente, con los datos que tengo, reemplazo. Alfa es mi única intriga o incógnita. Alfa es la diferencia en frecuencias simples absolutas de 15 y 8. Esto es igual, beta es la amplitud de mi intervalo menos alfa. Mi amplitud era todo este segmento, que es 0,5 menos alfa. Y b, que es este lado de este triángulo, es 15 menos 9. Así que operando, llegan a que alfa es aproximadamente igual a 0,269. La moda, entonces, damos este valor, que es aproximado, que está expresado en kilovolt, y uno entonces diría, que está aquí, este valor es 13,769 kilovolt. En resumen, el nivel de tensión más frecuente de estos 50 clientes industriales es 13,769 kilovolts. De nuevo, es un estadístico de posición que poco se utiliza para caracterizar, para describir, en este caso, la variabilidad, para describir la distribución del nivel de tensión. Siempre más rico de escribir en términos de X raya y a veces conviene, en vez de X raya, si hay una asimetría en la distribución, caracterizar la distribución, en este caso del nivel de tensión, indicando la mediana. De nuevo repito, la moda pocas veces se utiliza para resumir un grupo de observaciones. Entonces, vamos a calcular X raya, que es el estadístico por excelencia que se utiliza para resumir, para caracterizar, en este caso la distribución del nivel de tensión. ¿Okay? Aquí tenemos X raya, es un promedio, donde en el numerador se suman todos los valores. Bueno, está bien. Esta sumatoria, ¿cuántos términos va a tener? 8, porque hay 8 filas, hay 8 clases. ¿Bien? Bien, sumo los valores. ¿Qué valor voy a sumar? Si yo acá agrupé los datos. Yo ahora tengo 11,5 y 12. Hay una pérdida de información. ¿Se entiende? En definitiva, ¿qué valor voy a tener acá en cuenta al sumar? 11,5, 11,6, el 12, 11,99. Bien, lo que se toma es un valor representativo de cada clase, que es el punto medio o la marca de la clase. ¿Está bien? Entonces, cuando los datos están agrupados en clase,
necesitamos las marcas de las clases que se obtienen como los promedios de estos intervalos. 11,5 más 12 dividido 2 es 11,75. Si yo agrego, sumo 0,5, tengo la otra marca, más 0,5, y así llego a la última clase. Estos valores son los que voy a utilizar como representativo de cada clase. Hay una pérdida de información, entonces, al trabajar con datos agrupados. Entonces, en esta sumatoria, que esa suma da 687, voy a tener en cuenta, por ejemplo, 11,75 por 1, se repite una vez, más 36,75 se repite 3 veces, más, hasta llegar al último valor, que es 45,75, que se repite multiplicado por 3, y esa suma es 687. Al promediarla, da 13,74. Eso es 13,74 kilovolts. ¿Cómo se interpreta X raya? El nivel de tensión promedio de estos clientes industriales es de 13,74 kilovolts. Fíjense que, justamente tiene sentido que dé entre estos valores, porque son los valores de nivel de tensión que más se registraron, son los rectángulos, digamos, más altos, ¿sí? Si a mí la media, alguien me dice, en promedio, eso, el nivel de tensión promedio de estos 50 clientes industriales fue 12,70. Si bien es un valor admitido porque está entre el mínimo y el máximo, algo está mal. ¿Por qué? Porque son pocos los clientes industriales que registraron estos valores de nivel de tensión. La mayoría de los clientes industriales registraron valores de tensión entre estos valores, ¿sí? Así que tiene sentido que el nivel de tensión promedio pertenezca a esta clase, al igual que el modo, dijimos que pertenece a esta clase, y también la mediana, en este gráfico no se calcula, pero la mediana también pertenece a este intervalo. Estos tres estadísticos, que son de posición, dieron aproximadamente igual, los tres pertenecen a la misma clase, que en este caso entre 13, 50 y 14, lo que me da una idea de que la distribución del nivel de tensión de los clientes industriales tiene una, o presenta, perdón, tiene una distribución aproximadamente simétrica, ¿sí? Con una forma acampanada. Entonces, cuando las tres medidas de posición, los tres estadísticos de posición, les da que pertenecen, como es el caso, a la misma clase, se dice que la distribución es aproximadamente simétrica. ¿Alguna duda?
Vamos a calcular la variancia, ¿sí? Ahora ya lo que vamos a obtener entonces son estadísticos de dispersión. Para obtener el desvío estándar previo necesito calcular la variancia, que es un promedio de sumas de cuadrados. Por ser entonces un promedio de sumas de cuadrado, tiene que dar positivo. Bien, fíjense en que este término ya lo tenemos, es 687 elevado al cuadrado dividido 50, y este término es o corresponde a esta suma. En esta suma, de nuevo, acá como valor de la variable considero considero la marca de la clase. Fíjense en que agregué una columna para tener esos cuadrados, ¿está bien? Es x, el valor de la variable al cuadrado por su frecuencia absoluta. Sería 11,75 al cuadrado por 1, más 15,25 al cuadrado por 3, el último término. Esa suma da 9.472,13. Esta fórmula es una fórmula de cálculo, no es la fórmula conceptual. Es una fórmula que vuelva los valores de la variable, y en este caso los valores de las variables son las marcas de las clases, a diferencia del primer ejercicio donde trabajábamos sobre los datos reales. En el primer ejercicio, cuando la variable es discreta, no hay pérdida de información. En este caso, sí, porque los datos están agrupados. Y la desviación estándar, sí. ¿Eh? Profe, si yo pongo los datos en crudo en la calculadora, me tira otra, o sea, aproximados, pero a los valores de esto, en la Bien, calculadora. en la calculadora lo que arrojas es el desvío estándar, ¿sí? En la calculadora te arroja estas sumas al cuadrado, esta sumatoria también te lo arroja, o sea, te da la suma de x, las sumas de los cuadrados, y en la calculadora tenés que tener cuidado porque muchas calculadoras te permiten trabajar con esta variancia dividido n, y otras te dan, perdón, con esta que es dividido n menos 1, y también te da arroja dividido n. Nosotros trabajamos con que es dividido n menos 1, por eso te da capaz una diferencia. Fíjate cuál obtenés. Gracias, ¿Sí? profe. Claro, Sí, sí. porque sería una teclita que te dice sigma su n y una teclita sigma su n menos 1, capaz. Sí, Nosotros, después me voy a fijar con cuál me tira, porque yo tengo la FX82. sí, pero fíjate porque de nuevo hay hay dos formas de calcular la variancia, promediando sobre n y promediando sobre n menos 1. Nosotros hemos utilizado promediando sobre n menos 1. No porque seamos caprichosos, sino porque la mayoría de la bibliografía están trabajando así, y porque además de esta manera después nos va a permitir hacer el vínculo cuando empecemos a ver otras unidades. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, chicos? Este desvío estándar es kilovolt. Esta variancia es kilovolt al cuadrado. Bien, y voy a hacer una observación. Estamos acá. A ver si tengo esto acá.
Vamos a poner con... Bueno, este es un histograma perfectamente simétrico, ¿no es cierto? Con forma de campana y simétrico. Seguramente que los estrés estadísticos de posición pertenecen a este intervalo. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente. Si bien el desvío estándar no se interpreta, cuando la distribución tiene esta forma, que fíjense en que la nuestra tiene una forma bastante parecida porque es bastante simétrica, lo que se dice que el desvío estándar, si yo estoy acá centrado en X raya, tengo acá X raya, ¿sí? El desvío estándar, digamos que entra en la distribución 3 veces. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que si yo a mi X raya, que era, ¿cuánto daba X raya? 40 y la media. Si yo a 13,74. si yo a 13,74 le sumo 3 desvío estándar, abarco y le resto 3 desvío estándar, es como que abarco todos los valores que se observaron en mi distribución. ¿Se entiende? Es como que el desvío estándar, cuando la distribución es acampanada y simétrica, es como que entra 3 veces y de esa manera abarco el total de las observaciones. ¿Está bien? Fíjense en nuestra distribución, era 13,74. Si yo multiplico por 3 el desvío estándar, fíjense, ¿ustedes tienen calculadora ahí? No, ¿no? Bueno, no importa. Pero les quiero decir que si yo me hago... La calculadora acá, profe. ¿Cómo? Yo tengo la calculadora acá. Bueno, multiplicad 3 por el desvío estándar. ¿3 por 13,74? No, 3 por el desvío estándar. Ah, ese cuadrado. Sí. 0. 2,24. 2,45, perdón. 2,45. Bien, entonces, fíjense que si yo, vamos a ponerlo esto más grande, así lo ven. Estoy media desconcentrada, perdónenme, tengo algunos problemitas personales, pero por eso cualquier cosa que no entiendan me lo preguntan y lo vuelvo a explicar, ¿sí? Bien, entonces, lo que les decía, si esta es la media, fíjense, 13,74 más 2,45 es aproximadamente 16, ¿se entiende? Y llego y abarco casi todo. Y lo mismo, si yo a la media le resto 2,45, llego casi a 11. ¿Se entiende? Quiere decir que el desvío estándar, cuando la distribución es simétrica y acampanada, entra 3 veces en mi recorrido, digamos. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Con esto, si mi desvío estándar me hubiera dado, por decirles, viene un alumno y me dice,
Mirá, el desvío estándar me dio 20. No, le digo yo, es imposible 20. ¿Cómo te va a dar 20 kilovolts el desvío estándar? Si yo a X raya, que es 13,74, le sumo un desvío estándar, ya me da como 33, me voy afuera de mi campo de observación, ¿se entiende? De mi recorrido. Hay algo que está mal. Por eso uno es importante, si bien no sabemos que va a dar, que tiene que dar positivo, uno tiene que igual estar centrado, ubicado dentro de qué valores posibles puede llegar a dar. ¿Se entiende? Uno tiene que tener alguna ideita. Y cuando la distribución es simétrica y acampanada, uno tiene idea de la magnitud del valor que va a dar el desvío estándar. Eso es lo que le querías decir. ¿Está bien? Vamos a seguir. ¿Me van entendiendo? Sí, profe. Esto ya lo vimos. Profe, únicamente podríamos hacer ese, a ver, ¿cómo decirlo? Esa aproximación cuando es simétrica, si no es si fueran asimétricas ya no vale esa aproximación. Exacto, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ir a otros estadísticos de posición, pero que no están ubicados al centro, que son los cuartiles, ¿está bien? Uno de los cuartiles conocidos es el cuartil 2, que corresponde con la mediana. Los cuartiles, al igual que la mediana, están definidas por una relación de orden, por eso las observaciones tienen que estar ordenadas de menor a mayor, en forma ascendente. Nosotros así lo tenemos. Vamos a obtener los cuartiles inferior y superior en este momento a partir del gráfico, ¿sí? Necesitamos el gráfico que me representa las frecuencias acumuladas, y el cuartil inferior, como estamos con tablas de frecuencia, está indicado en el percentil 25, corresponde con el percentil 25, quiere decir que en esta escala, donde tengo yo aquí mis frecuencias acumuladas y están relativas, ubiqué el 0,25, trazo una paralela, toco la ojiva, y quiere decir que este valor, en forma aproximada, es el cuartil inferior. ¿Por qué corresponde el cuartil inferior al percentil 25? Porque me está indicando que el 25% de los clientes industriales consumieron como máximo, tuvieron un nivel de tensión como máximo de este valor, que es el cuartil inferior. Mientras que el 75% restante de los clientes superan este consumo, ¿se entiende? El cuartil superior, o el cuartil 3, corresponde con el percentil 75, y de nuevo hago el mismo camino, y este valor entonces en forma aproximada me va a indicar el percentil superior. Son valores siempre de la variable, que en este caso, este valor me va a indicar que corresponde al nivel de tensión máximo del 75% de los clientes. También pueden decir que corresponde este nivel de tensión con el 25% de los clientes que más consumen, que más nivel de tensión tienen. Si quieren un valor más aproximado o más exacto, el cálculo de los cuartiles
se los dejo de tarea, se calculan como hicimos el cálculo de la mediana, porque recuerden que la mediana es el cuartil 2, que corresponde al percentil 50. Así que el mismo razonamiento que vimos hoy para calcular la mediana es para obtener los cuartiles. Este 13,21,9 es el cuartil inferior y este 14,305 es el cuartil superior, expresados en kilovolt. Este intervalo, que es el intervalo intercuartílico, comprendido entre el intervalo entre el cuartil inferior y el superior, me está expresando, o me dice, se interpreta como que el 50% de los clientes industriales registraron un nivel de tensión entre 13,21 y 14,30 kilovolts. Acá hay una salida de un software que es estadístico. Entonces teníamos un resumen de estadísticos descriptivos, los más importantes. Aquí en esta tabla la variable es, por supuesto, nivel de tensión, el N, el tamaño de la muestra es 50, X raya dio 13,75, el desvío estándar 0,80, esta es la variancia, 0,64, bueno, este es el coeficiente de variación, el mínimo y el máximo son los valores reales, no hay diferencia, pero van a observar que hay algunas diferencias en el cálculo de la mediana, algunas diferencias en el cálculo de los cuartiles, y por supuesto alguna diferencia en la desviación estándar y en el cálculo de la media. Esa diferencia es porque justamente, como yo les dije en reiteradas oportunidades en el desarrollo de esta clase, al agrupar los datos se pierde parte de la información. Porque no se olviden ustedes que todos los estadísticos los estamos haciendo sobre la base de que estamos calculando, considerando un valor, que es la marca de la clase, que es representativo de la clase. Bien, entonces alguna diferencia va a haber. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Está mi hermana mandándome mensaje. Bueno, aparte. Bien, el diagrama de caja lo estamos presentando en forma vertical, ¿sí? Así que en esta escala, en una escala apropiada, van los valores de la variable. Se dibuja la caja, por eso se llama diagrama de caja. La caja tiene una longitud que se extiende desde el cuartil inferior al cuartil superior, ¿sí? Entonces, esta longitud, que es la caja, la diferencia entre el cuartil 3 y el inferior, que ustedes saben muy bien que corresponde con el rango intercuartílico. Marcamos en el centro o con donde corresponda, por supuesto, con un segmento, la mediana. Fíjense en que está bien ubicada en el centro de esta caja. Eso es un indicador de que la distribución puede llegar a presentar una simetría. Vamos a ver luego la longitud de los bigotes. Y con este punto se indica X raya, no es necesario. Algunos lo indican y otros no. Y luego se completa el diagrama con los bigotes. Este es el bigote superior, que es un segmento que se extiende desde el cuartil superior hasta el valor máximo, y el bigote inferior, que es un segmento que se extiende desde el bigote
desde el cuartil inferior a el valor mínimo que se observó. Acá el diagrama lo que nos está mostrando que este bigote es más largo, por lo que podríamos decir que se observa una distribución en el nivel de tensión con una asimetría, una leve asimetría, con cola a la izquierda. ¿Bien? Si yo... Profe, perdón. ¿Cómo era la interpretación del diagrama de caja? Sí, el diagrama de caja no es que se interprete. El diagrama de caja lo que indica es estadísticos de posición, estadísticos de dispersión y refleja la asimetría. Como estadísticos de posición te indica el mínimo, el cuartil inferior, la mediana, el cuartil superior y el máximo. Con estos tres valores, o estos tres estadísticos, es una manera de caracterizar a nivel de tensión. Te muestra y podés ver, o se refleja, la dispersión, estadísticos de dispersión. ¿Por qué? Porque toda esta longitud, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, corresponde con el rango. Es un indicador de la variabilidad. Y esta, que es la caja, el tamaño de la caja, que corresponde con el rango intercuartílico, es otro indicador de variabilidad. Cuanto más chiquita sea esta caja, más concentrados o menos dispersos van a estar el 50% de, en este caso, ¿de quién? De los clientes industriales que tienen nivel de tensión entre estos valores cuartil 1 y cuartil 3. Y es un indicador también, o muestra, refleja la simetría. En este caso, prácticamente podríamos decir que es muy simétrica, pero como este bigote es más largo que podemos decir que hay una simetría con cola a la izquierda. ¿Está bien? O una leve asimetría con cola a la izquierda. El diagrama de caja no se interpreta. El diagrama de caja entonces refleja información que nosotros en estadística se traduce en estadísticos. En este caso, estadísticos de posición, de dispersión y refleja asimetría. Ah, buenísimo, profe. ¿Y cómo podría ver, si tuviera más diagrama de caja, cuál es el adecuado? Bien, vamos a hacer eso, yo agregué una clase de consulta, Yo agregué una clase el miércoles que viene. El miércoles que viene ustedes darían, según cronograma, tendrían habilitado el video que comienza la unidad 2 de probabilidades. Y también puse una consulta, una clase virtual para cerrar este práctico, en donde vemos la utilidad del diagrama de caja, que es justamente comparar distintas distribuciones. Entonces, vos, a partir del gráfico, viendo los distintos diagramas de caja, ves cuál de las distribuciones es más simétrica, cuál tiene más variabilidad, cuál tiene menos variabilidad, ¿bien? Y las comparás también en términos de posición. Dale, gracias, profe. No, por favor. Hay un inciso que les dice, ¿qué pasa si a los niveles de tensión se le suma una constante, ¿no es cierto? A ver cómo dice. Sí, calcule el nivel de tensión promedio de los clientes industriales, suponiendo que hay un aumento de 10 kilovolts en cada uno de ellos. O sea que eso se traduce en esta fórmula, en esta expresión, en esta ecuación, donde esta va a representar con I esta nueva variable,
recuerden que las variables las indicamos con las letras finales del abecedario, y esta nueva variable se construye con el nivel de tensión que teníamos original, más se agrega un valor de 10, por supuesto, kilovatios. Entonces, para obtener la media de esta variable, se aplican propiedades de media. Entonces, la media de esta variable es la media de esta variable, porque la hemos construido a partir de esta función, ¿sí? Que lo que hace es a cada valor de la variable le suma una constante. Entonces, ahora sí, por propiedades de media, esto es la media de la variable, que nosotros sabemos muy bien cuál es el valor, más la media de una constante, donde el promedio de una constante es la constante, ¿sí? Así que eso es igual a la media que teníamos, que era 13,74, más la constante, dando un valor de 23,74 kilovolts. Por supuesto que, como se le está sumando un valor, se agrega, no se resta, como que X raya se desplazó, aumentó, y eso entonces, en términos de posición, se traduce que en el histograma, para esta variable, lo que hace es un efecto de desplazar el histograma en posición, lo desplaza hacia la derecha. ¿Bien? Estas son propiedades de media en este caso. La nueva tensión por cliente es 23,74 kilovolts. Y si en cambio, en vez de sumarle, aumentarle en 10, ¿dónde lo tengo? En vez de un aumento de 10 kilovolts, se le supone un aumento del 5%, eso es equivalente a decir a que la nueva tensión se puede expresar con esta función. ¿Están de acuerdo? Acá hay un aumento del 5% sobre los datos originales. ¿Están de acuerdo? Profe, en la J, cada vez que leamos en el enunciado que calculemos el promedio, es calcular la media, entonces el promedio... Por supuesto, promedio, media, son equivalentes. Ah, bueno, porque esto yo no lo había entendido, por eso. Está bien, muy bien, pregunte. No hay problema. Bueno, cada vez Promedio, que diga el promedio es la media. sí, el promedio. Porque X Bien. raya o el promedio muestral. O la media muestral. Perfecto. ¿Esto se entendió? No había que hacer ahí. Bueno, bien. Esa era mi duda. Bueno, aquí ya hemos expresado esta nueva variable en función de la original. Así Profe, sí. yo tengo esa duda. ¿De dónde sale el 1,05? Bueno, de aquí. Vamos a disminuir acá. ¿A dónde estaré? Aquí. ¿Se ve bien? Esto Sí. es X más un aumento del 5%. Entonces, esto es, o sea, X por 1,05. ¿Está bien? Perfecto. Sí, sí. Entonces, ahora de nuevo, entonces,
quiero calcular la nueva media, no sé por qué dice acá y', es la de y. La media de y es la media de esta expresión, ¿sí? Y por propiedades de media, la media o el promedio de una variable multiplicado por una constante es igual a la constante por la media de la variable. Entonces, esto es igual a la, esto es igual a la constante por la media, que era 13,74, dando un valor de kilovolt de 14,427. Quiere decir que si hay un aumento del 5% sobre la tensión, el nivel de tensión, la nueva tensión promedio es 14,427 kilovolts. ¿Quedó claro? Gráficamente en el histograma, como abajo del gráfico tiene que ser la suma de las cosas 1, de la superficie, digamos, lo que hace el gráfico es agrandarse, ¿verdad? O sea, Claro. como alargar. Muy bien. Esto lo que hace es, por supuesto, vos estás multiplicando por una constante. Depende del valor de la constante, vas a expandir o contraer. ¿Está bien? Bien. Aquí tenemos que, me adelanté ya. Bueno, aquí tenemos otro grupo de clientes industriales. Ustedes tienen el práctico ahí, ¿no? A mano. Tenemos otro grupo de clientes industriales, tienen un nivel de tensión promedio. Yo tengo otro valor acá. ¿No sería un grado 100 ahí, profe? Les hago una pregunta. Ahora te contesto, ¿eh? Este es el coeficiente de variación nuestro. ¿Están bien los valores? Sí, esta es la media, que es 13,74, y la desviación estándar daba 0,817. Sí. Bueno, aquí estamos calculando el coeficiente de variación, que es el cociente, ahora te respondo a vos, el cociente entre la desviación estándar y X raya, se eliminan las unidades de medida, los kilovolts, y así me da 0,06 sin ninguna unidad de medida. Podés dejarlo así o lo podés multiplicar bien, como vos quieras. Según la bibliografía, no hay problema. Algunos lo expresan, lo multiplican por 100, dicen es igual a 6%, y otros lo dejan así. ¿Está bien? Hay otro grupo, parece, de clientes industriales. ¿Esto está bien, estos valores, chicos? 12 y 0,9. Profe, eso fue lo que yo no entendí. Porque en el enunciado dice que tiene un nivel de tensión promedio de 31. Por eso, lo vamos a arreglar. Bien. ¿Está mal? Ok. Gracias. ¿Acá es 31? Sí, Sí. y el otro es de 9. ¿Eso está bien? Sí, creo que sí. Bueno, ¿y cuánto da ese cociente? Es 0,029. Yo, profe, en el enunciado dice 9 el nivel de tensión. Ah, gracias. Eso, corríjame, que yo me vine a otra mesa y dejé los papeles en otra. Y ahora sí, 9 dividido 31.
0,29. Perfecto. Ahora sí, ¿quedó claro? Claro, multiplicado por 10, está bien. Bien. Esta es la utilidad de este coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque si bien estamos con dos grupos de datos que están registrando lo mismo, porque es también nivel de tensión, fíjense en que las medias son muy diferentes, ¿no es cierto? Acá tenemos un nivel promedio de 31 y para este grupo de 50 clientes industriales la media era 13,74. Entonces, para hacerlos comparables, necesitamos de algún coeficiente que justamente elimine estos problemas, ¿sí? No podemos comparar si acá tenemos medias muy diferentes, promedios muy diferentes. Entonces, elegimos este estadístico, que es el que se elige para comparar en términos relativos, y lo que nos está diciendo es que 0,06 es un valor menor a 0,29, quiere decir que la distribución del nivel de tensión de los 50 clientes industriales es más homogénea que la distribución de este otro grupo de clientes industriales respecto al nivel de tensión. ¿Bien? Sirve para comparar entonces la homogeneidad de la distribución, en este caso del nivel de tensión. Este grupo es más homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que se dispersan las observaciones respecto de X raya en menos que este otro grupo. Pero estamos hablando de dispersión, de variabilidad relativa, ¿está bien? En términos relativos. Algunos dicen la distribución de este grupo, o sea, la distribución del nivel de tensión de estos 50 grupos, de 50 clientes industriales, es más homogénea o menos heterogénea, como ustedes quieran. ¿Quedó claro? Y si lo quieren dejar en 6% y el 29%, vale también, no hay problema. Para finalizar, tenemos un ejercicio, no sé si lo tienen ustedes, pero les quiero mostrar un promedio, que es un promedio ponderado. Si en una parcela hay 45 árboles de una altura media de 4,75 metros y en otra parcela 64 árboles con un promedio de altura de 5,25 metros, ¿cuál es la altura media? O sea, hay que calcular un promedio del conjunto de árboles de ambas parcelas. Lo que se hace acá es, entonces tenemos esta información de esta muestra de 45 árboles, esta es la altura promedia, de este grupo de 64 árboles tienen esta altura promedio, y lo que se calcula entonces es, para obtener la media de todo el conjunto, una media ponderada, o la gran media, algunos la denominan, con X raya doble, como para distinguir que no es un promedio común, es un promedio donde las medias están ponderadas por los tamaños de sus respectivas muestras. ¿Está bien? Así que, si calculan este promedio, por supuesto que va a dar un valor entre 5,25 y 4,75, en este caso da 5,043 metros. Esta sería la altura promedio de este conjunto formado de árboles de las dos parcelas. Ojo, porque no es lo mismo que calcular lo que estoy acá indicándoles. Este es un promedio común. Si yo promedio estos dos promedios por 2,
Está mal, ¿sí? Esto lo voy a dejar para la próxima clase. Voy a venir aquí. Voy a detener la presentación. Bueno, ¿les sirvió la clase? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí, profe, ahí yo tenía un par de dudas que a medida que la iba escuchando igual fueron, o sea, fui anotando y fui despejando esas dudas, así que bien, buenísimo. Bueno, chicos, me alegro. Profe, estaba todo clarito. ¿Cómo? Estaba todo muy claro ahí, ya para entender todo. Bueno, me alegro, chicos. Ténganme paciencia ahora para subir el video porque tengo que, bueno, por razones personales tengo que salir, pero yo en el transcurso de más tardar mañana ya lo van a tener disponible este video, ¿está bien? Sí, profe, avanzamos lo más que podemos, ¿no? Y ustedes tendrían que terminar el práctico. Tienen todo para terminar el práctico. No se queden porque el jueves que viene yo empiezo con el práctico 2. Fíjense Bueno. en PEDCO, acá comparto un minuto más. ¿Están viendo? Lo agrandé mucho. Fíjense en PEDCO que puse una clase, ¿me ven? Sí. Puse una clase el miércoles que viene. Ustedes ahí, como no se olviden de la cantidad de horas que tiene la clase, ustedes se organizan. Ahí van a tener, empieza la unidad 2 con la teoría, que ustedes la ven cuando a ustedes les quede cómodo, sin forma sincrónica, lo que es video y teoría. Pero voy a dar 1 hora y media, 2 horas de práctica, lo puse temprano a las 9, para cerrar este práctico. Porque el jueves vamos a tener práctica de probabilidad. ¿Bien? Perfecto. El lunes sigue la consulta, ¿verdad? El lunes sí. Listo, gracias, profe. Profe, Sí. la consulta del lunes es en el mismo link que está Sí, ahí. esa la dejé fija. Ok. Bueno, chicos, los espero. Estudien, que les vaya bien. Gracias, profe. Muchas gracias. Igualmente, Que le vaya bien. Chau, chau. Chao, Chao, hasta chao. luego. Chao. Profe, gracias. No, chao.